Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nos hemos acostumbrado a los sicarios, a los killers, a los matones. No hay crimen organizado sin sicarios, a esos que matan por dinero o por encargo. Lo que hemos aprendido en los últimos días es que esa forma tradicional de sicariato no es la única. Hay otras. Terminar con las investigaciones judiciales es una de ellas. Matar las investigaciones, como un killer. O sea, cuando se mata una investigación se perjudica gente, se mata gente en sus expectativas, en su justicia y en sus esperanzas. Esto es lo que hacían, según lo que se ha sabido, el fiscal Miguel Guerra y el abogado Luis Hermosilla. Desde ese punto de vista, son unos asesinos. Hace algunos años, cuando se investigaba el caso Penta de financiamiento ilegal de la política, surgió también, usted lo recordará, el caso Soquimich, el del yerno del general Pinochet, el de Julio Ponce Lerú, el que era asesorado por Enrique Correa, el antiguo militante del Partido Socialista, el principal lobista del país. En esa época, el Servicio de Impuestos Internos decidió querellarse contra todos los que eran responsables. Aquí estaban todos involucrados, pasando por las campañas de Frei, de Bachelet, de Piñera. También estaba Marco Enrique Sominami, el candidato presidencial perenne. Hace casi 10 años, el 10 de noviembre de 2014, el director del Servicio de Impuestos Internos de la época, Michel Jorrat, recibió un llamado telefónico de Andrea Palma, la jefe de gabinete del ministro de Hacienda de la época, Alberto Arenas, de quien depende justamente el Servicio de Impuestos Internos. Preguntaba esta Andrea Palma si Jorrat estaba investigando a Tatiana Aranguis, quien había emitido boletas a la UDI, a la Fundación Jaime Guzmán y a Soquimich. Quería que a Jorrat y al Servicio de Impuestos Internos le quedara claro que en el Palacio de la Moneda estaban preocupados por las indagaciones de las platas políticas. 2 meses después, el 9 de enero de 2015, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en contra del ex subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, militante de la UDI, y su cuñada, María Carolina de la Cerda, porque esta última había emitido una boleta falsa a Soquimich. En la querella se pedía, además, que se incautara la contabilidad de Soquimich desde el año 2009 hasta el año 2014. Ese mismo día, el 9 de enero, era un día viernes, el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, recibió otra llamada telefónica, ahora citándolo a una reunión urgente en el piso 11 del Ministerio de Hacienda. Fue junto al subdirector jurídico Cristian Vargas, el que estaba encargado de las querellas. Y ahí se presentó un abogado. ¿Qué abogado? Un militante del PPD. Su nombre, Samuel Donoso.
Este Samuel Donoso llegaría a ser ni más ni menos que secretario general del PPD bajo la presidencia de Carolina Toá. Eran los tiempos en que Soquimich, entre otros, también financiaba el PPD bajo la égida de Toá. Samuel Donoso llega a la reunión, piso 11, Ministerio de Hacienda, y dijo, vengo y hablo en nombre del gobierno, del ministro Rodrigo Peñailillo, el brazo derecho de Michelle Bachelet, era el ministro del Interior. ¿Y qué exigía Donoso? Desístanse de las querellas, aquí no hay delito, no presenten ninguna más, y de estas ustedes se desisten. A las pocas horas, ese Samuel Donoso apareció como abogado de Patricio Contese, el gerente general de Soquimich, el brazo operativo de Julio Ponce Lerú. Ese Samuel Donoso es hasta hoy el abogado de Patricio Contese. Y es hoy día también el abogado de Andrés Chadwick. Nada de esto es casualidad. Michel Llorrat y Cristian Vargas fueron díscolos, querían investigarlo todo. Entonces los echaron del Servicio de Impuestos Internos. Cuando le preguntaron a Michelle Bachelet, era presidenta, ella dijo simplemente a modo de explicación, fue una decisión del gobierno. Al ministro involucrado en la reunión, Alberto Arenas, lo reemplazó, ustedes recordarán, Rodrigo Valdés, militante del PPD. Y dijo Rodrigo Valdés que este despido era para proteger al Servicio de Impuestos Internos. ¿Protegerlo de quién? No se sabe. En estos momentos, Rodrigo Valdés es director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, porque este tipo de actitudes rentan. Bachelet designó a Fernando Barraza como director del Servicio de Impuestos Internos, y con este Fernando Barraza cambió toda la política del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a las querellas. Toda, completamente. Se dejó de investigar. La investigación a Soquimich se achicó. Recuerden ustedes que hubo un momento en que había 180 imputados. Bueno, resulta que esto se redujo a 8 condenados a penas menores. Había muchos otros Soquimich, muchas otras empresas que pasaban platas negras a los políticos. Contra ellos no hubo querellas. Cuando Sebastián Piñera asumió por segunda vez la presidencia, ratificó a Fernando Barraza en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Estaban todos de acuerdo. Producía esta operación de blanqueo el otrora crítico acérrimo de todos estos hechos, Gabriel Boric, hoy presidente, llegó a un acuerdo con el dueño de Soquimich, con Julio Ponce Lerú, y le extendió la concesión para explotar el litio por otros 30 años a partir del año 2030 a cambio de beneficios estatales. Este asesinato de las investigaciones y su consecuente operación de blanqueo tuvo total éxito. Yo le pido excusas si hablo de cuestiones antiguas, de asuntos que ocurrieron hace algunos años, cosas que posiblemente incluso usted recuerda. No es, como diría una persona superficial, no es para empatar. No es eso lo que se intenta al recordar. Porque cuando se dice usted está empatando, ese es un intento de cancelar la historia, de cancelar la memoria, de solo llevar a reflexiones parciales. Solo quiero reiterar que nuestra crisis viene hace mucho tiempo, porque la decisión de matar investigaciones comenzó hace mucho tiempo. Hemos dicho tantas veces que Chile vive una crisis profunda y como todas las de esta envergadura son prolongadas, son sistémicas y comprometen a la clase dirigente de todos los signos. Como hay continuidad histórica, vamos a lo de hoy. Manuel Guerra era el fiscal metropolitano Oriente cuando investigaba ¿qué? El caso Penta, el caso con que se originó las platas negras para la política. Fue el primer caso del financiamiento negro de la política. Y ocurre que The Clinic publicó los WhatsApp entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla, el abogado que era el corazón del piñerismo. 21 de septiembre de 2016. Guerra le dice así: Lucho, le escribí a Andrés Chadwick, ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a la gente de la UDI en Penta,
así como lo relativo a Santiago Valdés. Nota entre paréntesis, Santiago Valdés había sido administrador, ni más ni menos que administrador electoral de la campaña presidencial de Piñera en 2009 y un ex ejecutivo de sus empresas, y estaba siendo investigado por facturas falsas por 340 millones de pesos a Soquimich. Guerra sigue. En el fondo, dice, saber cuál es la postura en que están ustedes a fin de poder tomar decisiones de fondo. Hermosilla le dice, te agradezco, Manuel, me preocuparé de inmediato, son unos pelotudos, te avisaré. Gracias, Lucho, le dice Guerra. Imagínense ustedes un fiscal que se pone de acuerdo con el abogado de la presidencia, con Hermosilla, para terminar el caso Penta. Todo esto es grotesco. Como les decía, un par de asesinos. Sí, asesinos de investigaciones, unos killers. Antes de renunciar al Ministerio Público en 2021, Manuel Guerra ya tenía listo un trabajo que le había conseguido el mismo Andrés Chadwick en la Universidad San Sebastián por 6,6 millones de pesos según CIPER. Los intercambios de Manuel Guerra con Luis Hermosilla son intensos. Hablan de política, hablan de recomendaciones políticas, de ideas, medidas que podría adoptar el gobierno de Sebastián Piñera, y naturalmente surge la verdad en cómo el senador de la UDI, Iván Moreira, ¿se acuerdan ustedes el hombre del raspado de la olla cuando pedía plata a Soquimich? Evitó el juicio oral por facturas falsas. Diciembre del 2017, Guerra le escribe a Hermosilla. No sé si te contó Andrés Chadwick en lo que estamos por Moreira, pero Abbott no quiere suspensión para él. Hermosilla le dice, no, pero tú me dijiste algo. Guerra, pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos. Y agrega, el martes me reúno con él para notificar. La idea es poder hacer lo mismo que con Pizarro y dar una muestra de ecuanimidad. La idea es actuar con reserva y comenzar a dar salida. De aquí a marzo, todas las decisiones estarán adoptadas. Y más adelante Guerra dice, yo el martes tengo reunión con él, o sea, con Abbott, para convencerlo de flexibilizar en Penta, pero te aseguro que no habrá respaldo explícito. Él jamás se quema con nada. Pizarro, ¿quién es? El ex senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, quien estaba como imputado luego de que sus hijos recibieran 45 millones desde Soquimich por asesorías verbales, de aquellas que se las lleva el viento. Parte de esos dineros terminaron en la cuenta corriente del entonces senador. En medio de tantos intercambios, el fiscal Manuel Guerra, incluso, esto es increíble, pide reunirse en secreto con el presidente Sebastián Piñera, en secreto. ¿Qué dice Guerra? Le pregunta Hermosilla, ¿existe la posibilidad cierta de conseguir la oportunidad de reunirme con el presidente de la República? Me interesa hablar con él, servirle de ayuda en algo para que no haga tonteras y tenga algunos datos duros. Hermosilla le dice, déjame ver. Me preguntarán, creo, de qué se trata o algo así. Y Guerra le dice, informar de grupos que están operando en Santiago y poder prevenir lo que se viene para marzo. Ok, le dice Hermosilla. Obviamente, le dice Guerra, no es la moneda, y en forma ultra privada o secreta. Y se reunieron en forma secreta, ¿dónde? En la casa de Andrés Chadwick, con el presidente Sebastián Piñera. Más adelante, Guerra buscaba trabajo, porque había prestado tantos servicios que podía pedir trabajo. Y Guerra dice, la María Eugenia Manó renunció a su cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado. Ese cargo quedará vacante. Por ende, el presidente deberá nombrar a uno en su cupo. La pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso, o el presidente optará por alguien distinto para evitarse un conflicto. Hermosilla le responde una respuesta a la vena, no lo sé. Manuel Guerra pidió favores, incluso para favorecer a un colega, el fiscal Tufit Bufadel. Bufadel era fiscal de la Fiscalía Regional Occidente de la región metropolitana cuando fue acusado de abuso sexual por una empleada de la cafetería del Centro de Justicia. En septiembre pasado, Bufadel fue condenado por este hecho. ¿Qué le dice Guerra a Hermosilla? Jorge Benítez es abogado integrante, cuarta sala. Está con Antonio Ulloa y Hernán Crisosto. Mañana se ve la apelación de Tufit al sobreseimiento. ¿Será posible ayudarlo? Y Hermosilla le dice, yo puedo. ¿Qué quiere Tufit?
Guerra le dice que lo sobresean. Hechos que en sumario fueron descartados, pero la Peribancic, otra fiscal, lo formalizó. Y esto resultó. Todo este diálogo y esta petición resultó, porque el 3 de junio de 2021 la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago benefició a Bufadel. Junio de 2020, a Guerra le preocupaba en ese tiempo, junio de 2020, la postura del gobierno sobre la causa donde estaba imputado el senador Manuel José Sandón por el delito de tráfico de influencias. Y Guerra dice a Hermosilla: para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno, pronto formalizaremos a Sandón por tráfico de influencia. Hermosilla pregunta, ¿tema Pirque? Guerra le dice, sí, lo estamos invitando a declarar y con eso estaremos OK para pedir audiencia de formalización. Hermosilla dice, ¿es cosa de días, semanas o meses? Entonces responde Guerra, semanas con suerte. Hermosilla, OK, gracias Manuel. 2 meses más tarde, en agosto de 2020, Guerra le pregunta directamente a Hermosilla sobre la causa donde el senador Osandón estaba imputado. Guerra dice, ¿tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto a Osandón? Yes, yo te aviso, le dice Hermosilla. El 13 de agosto de 2020, Manuel José Osandón cambia de abogado defensor. ¿A quién designa? A Samuel Donoso, entonces abogado de Piñera en causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Samuel Donoso, entonces, abogado de Piñera, abogado de Manuel José Osandón. Y Guerra lo ve esto como una señal. Guerra dice así, acabo de saber que el amigo Samuel Donoso asumirá la defensa de Osandón. Claramente el gobierno toma partido por un senador de su sector. Hermosilla le dice, no fue así, conozco el tema por dentro. Sí, es el mismo Samuel Donoso, el que, ¿se acuerda lo que le dije hace un rato? El que estaba en la reunión en el Ministerio de Hacienda en el piso 11 para parar las investigaciones negras de la política en el caso Sukimich, el mismo que hoy defiende a Andrés Chadwick. Todo está relacionado. 2 de junio de 2021, Guerra intentó que Hermosilla ayudara a una notaria. Hola Lucho, te quería pedir un favor. Una amiga llamada Patricia Manríquez Huerta está interna para una notaría, la notaría Benavente en el centro de Santiago. Ella actualmente es notaria en San Miguel. ¿Será posible recomendarla? Hermosilla le responde, hola Manuel, totalmente, lo hago ahora. No le resultó. Patricia Manríquez es la pareja de Eugenio González, el famoso pingüino, un lobista judicial, un operador judicial, a quien en Biobío hemos denunciado hace un montón de años. Ese señor nos tiene demandados por si acaso. El actual ministro de Justicia, Luis Cordero, sí, ahora, el año pasado le otorgó una notaría, por si acaso. Porque en este gobierno muchas cosas siguen igual. Entre paréntesis, antes, en agosto de 2020, Lamberto Cisterna, ministro de la Corte Suprema, había sido vocero. Pide ayuda al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago para que se nombre a la misma Patricia Manríquez en una notaría en Lo Barnechea. Para que usted perciba cómo se mueven estas redes, cuál es el tráfico de favores. Lamberto Cisterna escribe al juez Poblete. Lo molesto por un voto en favor de una amiga que postula a notario de Barnechea. Y si me puede conseguir algún voto adicional. Estos son los datos. 9º lugar, 5 años como notario en San Miguel. Patricia Valentina Manríquez Huerta, postula la notaría en Barnechea, actualmente notario de San Miguel. Muchas gracias anticipada. Poblete le contesta, disculpe, la señora de González, ¿no? O sea, de Eugenio González, el pingüino. Cisternas Lamberto le dice, yes. Cuando yo alguna vez entrevisté a Lamberto Cisternas, y le pregunté por el pingüino, o sea, la pareja de esta notaria Manríquez, por Eugenio González, si lo conocía, me dijo, mira, lo conozco, pero vagamente, y ahora aparece haciendo favores en favor de su pareja. El juez Poblete, sí, estuvo hasta hace poco preso por los delitos de falsificación de instrumento público e interceptación ilegal de comunicación. Este es un mundo, ¿sabe qué?, de delincuentes. Y la notaría Manríquez, pese a que
o la notaria Manríquez, pese a que llegó a la notaría Benavente, que estaba en el centro de Santiago, la autorizaron a trasladarse. Y ahora está en Las Condes, Apoquindo 3076, sexto piso, por si a ella usted la quiere visitar. Y vuelvo al caso del fiscal Manuel Guerra. María Inés Horvitz y Mauricio Daza se querellaron contra Manuel Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto, prevaricación administrativa y en contra del abogado Luis Hermosilla como autor del delito de soborno. Horvitz llevó la querella al Consejo de Defensa del Estado en el caso Penta y Daza lo hizo en representación en esa misma causa de ciudadano inteligente. Cuando los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, fueron formalizados, el Ministerio Público pedía una pena de 7 años de cárcel, pero después fueron reformalizados, suprimiendo hechos relevantes que fundaban los cargos por cohecho y soborno. Y por eso les disminuyeron los cargos, fueron sometidos a un juicio chiquitito, los que se llaman juicios abreviados, y terminaron con clases de ética. Bueno, aquí está la explicación de por qué terminaron con clases de ética. Ahora, con los WhatsApp entre Guerra y Hermosilla se entiende cómo pasó todo esto, cómo ocurrió todo esto. Leo la querella que presentaron Horvitz y Daza. En parte dice así, acusando a Guerra, al fiscal Guerra y a Hermosilla. Junto con ello, Guerra fue desleal y no transparente con los querellantes, pues no solo no se había asegurado reiteradamente que llevaría el caso a juicio oral, sino que solicitó la audiencia de reformalización sin comunicarnos nunca en qué consistiría. Además, la víspera de la audiencia nos remite un texto de reformalización que no se correspondía con el que iba a presentar y nos sorprende alevosamente en ella justamente para permitir que la defensa pidiera nuestra exclusión por falta de legitimación activa. Se trató de una estratagema planeada con mucha anticipación, en concomitancia con los demás querellados, quienes más tarde le retribuyeron con un cargo en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, cuyo decano era a la sazón Andrés Chadwick. Ahí está parte de la querella y que explica la artimaña. Vuelvo entonces al principio. ¿Se da usted cuenta que el crimen organizado es solo una parte del problema que ocurre en Chile? Y si esto que usted escucha no es crimen organizado, ¿qué diablo es? Y le agrego más enredo, Luis Cordero, el ministro de Justicia, el mismo que cambió a una mejor notaría a la esposa de un operador judicial, Eugenio González, el pingüino, recién dijo, que pone las manos al fuego por el fiscal Ángel Valencia. Y lo dice después de que Valencia había negado varias veces haberse reunido con el abogado Luis Hermosilla y solo hace unas horas reconoció que faltó a la verdad, mintió, y que sí se había reunido con él una vez que ya era fiscal nacional. La verdad es que la vara está baja, pero muy baja. Luis Hermosilla denunció a la Fiscalía por la filtración de los WhatsApp. En esto tiene razón Hermosilla, porque los mensajes deben servir a la investigación, pero es un delito en esta etapa divulgarlos. Pero esto de las filtraciones del Ministerio Público viene ocurriendo hace mucho tiempo y nunca se ha investigado en serio. Pero resulta que eso es delito. O sea, en la Fiscalía habrá que convenir que hay delincuentes. Después de casi 23 años, un juez de la Corte Suprema, Luis Correa Bulo, hace 23 años que fue destituido, ahora fue destituido otra jueza por sus pares, que es Ángela Vivanco. Ella fue defenestrada por el Pleno. Las acusaciones en contra de Vivanco fueron múltiples y fueron acusaciones graves. Pero ocurre que la defensa de Vivanco, realizada por el abogado Cristóbal Osorio, fue una verdadera exposición de las inconsistencias procesales de la Corte Suprema. Ahí, en su cara, le dijo a los ministros Ricardo Blanco, presidente del tribunal, y Gloria Nachevesich, que ellos habían sostenido, por ejemplo, que antes de un proceso de remoción se requiere un procedimiento disciplinario y que borraban con el codo lo que habían escrito con la mano. Y no solo eso, en cuanto al adelantamiento de la revisión de causas en determinadas salas, probó que era una costumbre
de varias salas de la Corte Suprema y también de la tercera, mientras la dirigía el juez Sergio Muñoz. Uno de los temas más graves es que en el curso del proceso se dijo por parte de la Corte que había relatores, y se dijo en forma oficial, que había relatores que no hablaban por miedo y que recién ahora denunciaban a Vivanco. Es habitual que haya relatores, los relatores son muy importantes en los tribunales y principalmente relatores de Corte Suprema, son muy importantes. Muchas veces es habitual que relatores pasen directamente a ser ministros de Corte de Apelaciones. Son personas fundamentales, ayudan a redactar la sentencia, son parte esencial del engranaje judicial. Y resulta que ahora nos dicen que hay relatores que tienen miedo y por eso no habían denunciado a Vivanco durante años. Pero ¿miedo a quién? ¿O miedo a quiénes? ¿Qué amenazas hay en la Corte Suprema para que sientan miedo? ¿Quiénes son los autores de estas amenazas? ¿Qué personajes son estos relatores que se inhiben incumpliendo sus obligaciones funcionarias? Al escuchar todo esto, queda una sensación de fragilidad para los que se someten a esta oscura maquinaria, una sensación de que hay cobardes, que hay ausencia de investigación, que hay una sombría descomposición. El juez Sergio Muñoz hace unos días pidió a 2 relatores de la tercera sala de la Corte Suprema que hicieran una declaración ante notario en contra de Ángela Vivanco. Después de toda esta confesión de la existencia de miedo, esos relatores estaban en condiciones de negarse a la petición del juez Sergio Muñoz y decir, no vamos a la notaría, no declaramos. ¿Estaban en condiciones o no? Hay que recordar que los relatores son ministros de fe. ¿Qué es eso de que siendo ministros de fe tengan que ir ante un notario? O sea, ante otro ministro de fe que certifique sus declaraciones. ¿Usted entiende algo o no? Porque yo no lo entiendo. Hace un par de meses, un amigo me contaba que tuvo que celebrar un contrato ante notario en República Dominicana y que después de la firma ante notario había que ir a certificar ante un organismo público que esa firma era del notario. O sea, sí, bueno, increíble. Yo dije, bueno, pero ahí está mal. ¿Cómo se firma ante notario? Después hay que ir a otro organismo para certificar que esa firma es del notario. Está mal. Bueno, yo me trago las palabras que dije. Me excuso. Porque ahora pasó lo mismo con estos relatores en la Corte Suprema. Van ante un notario para que certifiquen su firma. ¿Ve que estamos mal? ¿Que el nivel de la caída es profundo? Y respecto a la jueza Vivanco, se conoció el veredicto. Yo diría superficialmente fundado, porque hay que esperar la sentencia para conocer, ojalá en detalle, los fundamentos que rechacen cada una de las argumentaciones procesales y de fondo de la defensa. Es posible, y por eso es muy importante que la sentencia esté bien fundada, es posible que la jueza Vivanco recurra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un aspecto del veredicto que se conoció que me parece que hay que ver con detención. ¿Qué dice en parte el veredicto? Dice así, comillas, las comunicaciones de que dan cuenta los chats remitidos por el Ministerio Público revelan, por parte de Vivanco, una intención de intervenir en concursos para cargos de este máximo tribunal, gestionando llamadas y reuniones en apoyo, y también en contra de ciertos candidatos, con la finalidad, repito, con la finalidad de obtener, según sus dichos, el takeover, o sea, la toma de control de la tercera sala. La Corte Suprema se refiere ya no a un asunto jurídico, sino que al poder, al control. Ocurre que no es un secreto que el poder, el control de la tercera sala lo ha ejercido el juez Sergio Muñoz por años, pero se objeta el otro intento de obtener el poder y no el poder que se mantiene por parte de Sergio Muñoz. Mientras tanto, se tramita la acusación constitucional en contra de la jueza Vivanco en el Congreso Nacional, específicamente ahora ya en el Senado. Si antes de la decisión de la Corte Suprema la suerte de ella, de Vivanco, en el Congreso ya estaba echada, ahora con mayor razón. Vivanco va a sufrir una segunda derrota
en el Senado por una mayoría aplastante. La duda sí ocurre con el ministro Jean-Pierre Matus y con el ministro Sergio Muñoz. Da la impresión que respecto a Matus hay una venganza política, pero hay menos argumentos para destituirlo. Tiene un problema, no tiene apoyos políticos. Matus llegó en un cupo de la izquierda y la izquierda ya no lo está apoyando. El caso de Sergio Muñoz es complejo. Sergio Muñoz es el máximo exponente de una corriente que inauguró hace muchos años el juez Carlos Cerda. Esa corriente que indica que lo importante es la llamada justicia material. O sea, que más allá de lo que indiquen las leyes, lo que indiquen los códigos, lo importante es que se haga justicia de acuerdo a lo que yo, juez, creo que es justicia, de acuerdo a mi real saber y entender. Me da lo mismo la ley, yo aplico mi justicia. Esto es, entre otras cosas, lo que abre espacio a la corrupción. Y esto ocurre no solo porque los jueces violan su juramento de respetar la Constitución y las leyes y de fallar conforme a esa Constitución y leyes, sino que además derogan de facto el delito de prevaricación, que es fallar las causas contra ley expresa y vigente a conciencia de que se está infringiendo la ley. Esa es la prevaricación, pero a ellos eso no le importa. Naturalmente que también violan la obligación legal que está en el Código Civil de interpretación de las leyes. Por ejemplo, cuando determinan que las sentencias afectan a personas que no son parte en un juicio, este es un claro ejemplo de cómo está fallando este tipo de jueces tipo Sergio Muñoz. La Corte Suprema debe dar seguridades en cuanto a la aplicación del derecho y todo esto que hacen es contrario justamente a eso. Esto lo hemos dicho en numerosas oportunidades y el juez Sergio Muñoz, lo decíamos, es uno de los máximos exponentes de toda esta ilegalidad. Lo que ha ocurrido con la eventual información privilegiada entregada a su hija, Graciel Muñoz, respecto a la inmobiliaria Fundamenta, que tenía un juicio en su sala en la Corte Suprema, es un asunto que debe aclararse. Y esto es uno de los fundamentos de la acusación constitucional en su contra. ¿Qué ha dicho Muñoz en su defensa? Que la funcionaria de la inmobiliaria miente. Y eso es todo. Ha sido una excelente decisión del Senado votar separadamente las acusaciones constitucionales contra Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, que ha tenido siempre la pretensión de aparecer como una especie de virgen vestal, hay que recordar que hace ya un tiempo no tuvo interés en investigar el tráfico de influencias en el intento de que Dobra Luksic llegara a la Corte Suprema. Solo se interesó en que los antecedentes no se conocieran públicamente. Por eso, justamente por este tipo de actitudes, estamos en lo que estamos. La descomposición viene hace rato. Sergio Muñoz está pendiendo de un hilo. Ha hecho llamadas telefónicas a varias personas para que lo apoyen. No está contento con la defensa de Jorge Correa Sutil. O sea, este poderoso magistrado podría estar en sus horas finales. Si de investigaciones se trata, hay un asunto que produce vergüenza. Todos sabemos, en toda investigación penal, que las primeras diligencias, si son rápidas, pueden asegurar el éxito de una investigación. Se trata de que no se alteren las pruebas, de que no se escondan las pruebas, de obtenerlas con velocidad. En los últimos días se ha levantado la fundada crítica de la extraña calma, de la extraña parsimonia con que la Fiscalía investiga el caso Fundaciones. Se estima que los montos involucrados podrían alcanzar los 90.000 millones de pesos. La fundación más conocida es Democracia Viva porque fue la primera investigada. Ahí están formalizados Paz Huica, Carlos Contreras y Daniel Andrade, todos de Revolución Democrática. Daniel Andrade era la pareja de la diputada Catalina Pérez. Carlos Contreras era el jefe del Servio, el que pasaba las platas, ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez. Mientras su pareja hacía todo este tipo de cosas con la plata pública, con su jefe de gabinete, la diputada Catalina Pérez ha dicho que no tenía idea de lo que ocurría, que no sabía nada, incluyendo lo que hacía su pareja.
Y esta Catalina Pérez ha sido rehabilitada por Gabriel Boric, que incluso ahora le invita a viajes internacionales. Pero el caso donde hay más plata involucrada es el de Procultura, con el médico Alberto Larraín a la cabeza. ¿Se acuerda usted, Procultura, la que en Antofagasta pintaba fachadas con brocha gorda, fachadas a precios exorbitantes el metro cuadrado con platas públicas, suyas, mías, de todos? Este Alberto Larraín es un médico cercano a Gabriel Boric y al gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, un médico con múltiples redes y con una fundación financiada con muchos miles de millones de pesos. Las platas de Procultura aumentaron 10 veces luego de la llegada de Gabriel Boric a la presidencia. Totalizaron en 2022 más de 3.282 millones de pesos. Bajo el impulso de Claudio Orrego, se le entregaron solo en la región metropolitana 1.683 millones de pesos y fracción. 15 meses después, sí, repito, 15 meses después de iniciada la investigación, recién ahora la Fiscalía incautó el celular, el computador, el pendrive al doctor Larraín, 15 meses después. La Fiscalía de Ángel Valencia quiere que nosotros creamos que todo está bien, que así se deben hacer las cosas. Una fuente policial me contó que estaba convencida que ya no estaba todo lo que antes existía, que ya no está todo, que había desaparición de información. Y todo esto, el que nos hagan creer que todo está bien, es un signo más del deterioro. Estamos a pocos días de las elecciones. Del caso Audio y de la caída de distintos personajes, la derecha está pagando costos que son evidentes. La carencia de liderazgo en la derecha es notable. Evelyn Matei es la candidata presidencial y solo hemos escuchado de ella balbuceos y alguna declaración contradictoria con otra. De José Antonio Kast se sabe poco. Del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, no se sabe nada. De la deteriorada UDI con Guillermo Ramírez a la cabeza, se sabe poco y nada. Lo que sí se supo es la renuncia a la UDI de Andrés Chadwick, el coronel, el fundador, el guardián de la doctrina, el que tenía que mantener el legado de Sebastián Piñera. Poco y nada de eso queda. Es muy impresionante. Sebastián Piñera, que falleció el verano pasado, se hablaba de su legado, se hablaba de su impronta. Poco y nada de eso queda frente al desplome de la derecha. Es notable cómo el deterioro resulta evidente, como un metal que se oxida, como una pared que se descascara. La acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Toá, que fue derrotada sin apelación, es una demostración más de una derecha descompuesta. Esta es la sexta acusación constitucional que pierde la derecha. Incluso la bancada de Renovación Nacional intentó una tonta, torpe acusación constitucional contra Gabriel Boric, una pretensión destituyente, pero si es lo mismo que se hizo contra Sebastián Piñera. Criticar algo y después hacer ese algo es una cuestión pueril, infantil, torpe. En este tipo de cosas anda la derecha. Mientras tanto, el oficialismo, aprovechando una oposición que raya en lo necio, se permite decir que todo está muy bien en el país. Describe un país pujante, un país con crecimiento económico, lleno de expectativas y de bienestar. Basta escuchar al presidente Gabriel Boric cuando anunció el presupuesto del próximo año o a Camila Vallejo para darse cuenta en qué está el oficialismo, diciendo que está todo perfecto, que han hecho un gran gobierno. Ahora, hay algo en lo que tienen razón. El oficialismo tiene una oportunidad de renovarse en el poder en las próximas elecciones presidenciales. El caso Audio, con Hermosilla y Chadwick involucrados, la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI, la disputa entre Chile Vamos y el Partido Republicano, el numerito de Marcela Cubillos y ese discurso de que la universidad ahí se puede hacer cualquier cosa y que cualquier crítico a eso es catalogado por ella de
miserable e izquierdista, que es una obvia estupidez, augura una disputa presidencial muchísimo más estrecha de lo que suponía la derecha hace solo algunos meses. Bachelet está al acecho. Hay un dato, Claudio Rego, que votó apruebo para el proyecto constitucional de la Convención Constitucional, que ha sido apoyado desde el Partido Comunista, pasando por el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana con entusiasmo. En los últimos días se ha recibido el apoyo de Eduardo Frei, de Jorge Burgos, de Jorge Correa Sutil. Estas son señales de que la derecha está débil. En el ámbito económico, el presupuesto apunta a lograr 1.200 millones de dólares extra a consecuencia de la reciente reforma tributaria. Si los cálculos fallan, habrá que seguir endeudándose. De hecho, los cálculos fallaron este año y Mario Marcel, el ministro de Hacienda, decidió pegar un manotón de 1.000 millones de dólares al Fondo de Estabilización Económica y Social. Se trata del tercer giro que el Ejecutivo lleva a cabo de esta caja, que es una caja anticrisis durante este año. Solo este año, Mario Marcel ha pegado 3 manotones a esa caja. ¿En qué consiste este Fondo de Estabilización Económica y Social? Es un fondo que está preparado para cuando hay terremotos, cuando hay temporales enormes, cuando hay crisis internacionales. Es la reserva de Chile para las crisis. Pero ahora no hay ninguna crisis. Lo único que hay es gasto excesivo, es mal cálculo de Mario Marcel. Y Mario Marcel está echando mano a ese fondo. Por eso, Marcel es un irresponsable. Y el hecho de que la oposición lo juzgue como responsable es parte de la crisis de la oposición. Lo increíble de este ministro, de Marcel, es que quedan solo en ese fondo 3.700 millones de dólares. Escuche bien, esto equivale a un 51% menos de lo que había hace poco, en diciembre de 2022, cuando el fondo alcanzaba los 7.514 millones de dólares. Boric dice que todo está bien, que la política económica ha sido responsable. Camila Vallejo dice lo mismo, pero esto no es verdad. Aunque todos sabemos que ellos no son buenos para los números. Y otra mala para Marcel. El Banco Mundial bajó su proyección para el crecimiento de Chile, para el PIB de Chile. Prevé un crecimiento para este año de 2,5%, menos de lo estimado por el gobierno. Para el próximo año, en tanto, la entidad, el Banco Mundial, espera que la economía nacional se expanda solo un 2,2%. Boric ha dicho que todo esto son cifras agoreras. Yo no sé si le va a decir lo mismo al Banco Mundial, pero entre 18 países de América Latina, nosotros estamos en el lugar 14, allá en el fondo, en cuanto a crecimiento. Si se cumple esta cifra de crecimiento del Banco Mundial, las proyecciones de ingreso de Mario Marcel en la ley de presupuesto del próximo año no se van a cumplir. En una próxima columna hablaremos del sistema que el presidente y Mario Marcel proponen para reemplazar el crédito con aval del Estado, el CAE, el crédito para los universitarios. El diario El Mercurio recordó, eso sí, que cuando Ricardo Lagos inauguró el CAE, el crédito con aval del Estado, el cálculo financiero del sistema lo hizo el director de presupuestos de la época. ¿Quién era? Mario Marcel, el mismo. Y se equivocó en pleno. Yo diría que parece que es otro al que no se le dan los números. Se acerca fin de año, se acercan los balances. Antes veremos los resultados de las elecciones, ahora, en unos días más. Mientras tanto nos vamos de escándalo en escándalo, de asesinato en asesinato, sin que nadie, absolutamente nadie, sea capaz de ofrecer una alternativa real de orden, de desarrollo, de un plan económico, de una estrategia, de volver a cierto rigor. Algunos, como Giorgio Jackson, postean imágenes esperando que la derecha se desangre para volver en gloria y majestad. Otros, como Oscar Landerreche, dicen cosas sensatas como hablando en el desierto, sin que nadie los escuche. Otros tratan de escapar a los fiscales. Mientras tanto, la gente mira y siente repudio por la clase política y por su frivolidad. No son pocos los que creen que nada de lo que decimos importa,
porque finalmente lo que va a ocurrir es que ante esta debacle va a llegar un gobierno autoritario, incluso mucho antes de lo que muchos esperan. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.